no vale nada la vida. Sin Cristo no vale nada. Comienza cuando lo aceptas y el gozo nunca se acaba. Y a todo aquel que le acepte, su vida le es transformada. El Cristo resucitado dejó tu deuda pagada, porque en la cruz del Calvario su sangre fue derramada. Por eso acéptalo ahora, mi amigo, no pierdes nada. Camino de salvación es lo que Cristo te ofrece. Que el diablo no te deslumbre con lo que desaparece, porque una vida con Cristo es lo que te pertenece. El Cristo resucitado dejó tu deuda pagada, porque en la cruz del Calvario su sangre fue derramada. Por eso acéptalo ahora, mi amigo, no pierdes nada. Camino de salvación es lo que Cristo te ofrece. Que el diablo no te deslumbre con lo que desaparece, porque una vida con Cristo es lo que te pertenece. El Cristo resucitado dejó tu deuda pagada, porque en la cruz del Calvario su sangre fue derramada. Por eso acéptalo ahora, mi amigo, no pierdes nada.
ya Cristo se ha convertido. Por eso le sirvo a Cristo, un hombre glorificando si Él me salvó del pecado. Cuando yo andaba perdido,
que esto no pase contigo. Cristo te ha estado buscando. Él sabe que andas perdido. No dejes que los placeres de este mundo pasajero te priven de ir a la gloria en el mundo venidero. Una mañana entré a una iglesia, pero no era domingo. Miré a mi alrededor y vi las sillas vacías. El sol brillaba a través del polvo en el aire. Al principio me angustié al ver las sillas vacías, pero después me llené de alegría. Me di cuenta de que aquellas personas que habían estado sentados en esas sillas ahora se encontraban afuera del edificio, en sus trabajos, sirviendo a sus comunidades, riéndose con sus compañeros de trabajo, creciendo con sus familias. Tuvieron la oportunidad de ser la iglesia y no solo sentarse en ella. ¿Cuándo vamos a ser como ellos? ¿Cuándo veremos la oportunidad que se nos brinda para ser las manos y los pies de Jesús, trayendo la esperanza al mundo?
Los vitrales no pueden orar por los enfermos. Las paredes no pueden predicar el evangelio, pero tú sí. El edificio en el que estás sentado es solo un edificio. Pero si tú confías en Jesús, entonces tú eres la iglesia. Dios los bendiga, hermanos. En esta mañana vamos primeramente quiero saludar a cada uno, ¿verdad? De los hermanos que nos están escuchando, que nos están viendo a través del internet, y les deseamos lo mejor, ¿verdad? Que se encuentren bien, guárdense, cuídense de todo peligro, y estamos orando por ustedes, que Dios los ayude. También queremos darle la gracia por aquellos que no nos han dejado de apoyar económicamente, porque como quiera, aunque está la iglesia cerrada, pero los biles siguen. Eso no nos respetan, nos separan, ¿verdad? Pero gracias a Dios que Dios no nos ha dejado. Los hermanos han estado apoyándonos, y también les agradecemos a toda aquella persona que Dios ponga en su corazón dar alguna ofrenda. Al último está la información para que usted pueda ayudarnos con esa parte del servicio a Dios. Así que Dios los bendiga y Dios los guarde. Y pues saludamos a cada uno de los que están viendo este programa, y le pedimos al Señor que Dios los toque. Amén. Abra su Biblia en el libro de San Juan, capítulo 1, verso 1. San Juan 1:1. De ahí vamos a arrancar con este pensamiento de la palabra del Señor. Gloria a Cristo. El Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 1. Dice la palabra del Señor: en el principio era el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Aleluya. Padre, oh Dios, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, y en esta hora, Señor, te invitamos que tomes el control, Señor, oh Dios, de esta predicación. Que seas tú hablando, Señor, oh Dios, a cada corazón, a cada vida, Señor. Prepara esos corazones, aleluya, para que reciban tu palabra, Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo me pongo en tus manos, usa mi vida, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Te doy gracias, Padre mío. Amén. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Pues Dios los bendiga, y vamos a examinar esta palabra. Dios me puso este mensaje porque he escuchado, ¿verdad? He analizado y de que muchas personas se dicen cristianos y no quieren saber nada de la palabra de Dios. O sea que no toman en cuenta la Biblia, la palabra de Dios. Aleluya. Y por eso quiero Dios puso en mi corazón compartir este mensaje. Y el mensaje yo le he puesto: Jesús y su palabra es uno. O sea que Cristo Jesús es la palabra de Dios viviente, y tenemos también la palabra de Dios escrita, que prácticamente forman uno. Gloria a Dios.
Aleluya. Y vamos a ver este tema que tanto es importante uno como el otro. Dice, leíamos en Juan, el Evangelio según San Juan capítulo 1, verso 1, en el principio era el verbo, o sea, la palabra, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Gloria a Dios. Ahí vemos, ¿verdad? Dice, en el principio era el verbo, la palabra. El verbo era con Dios, o sea, estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Y el verso 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vemos aquí que el verbo, o sea, la palabra de Dios, se hizo carne, gloria a Dios, y habitó entre nosotros. Por lo tanto, vemos que aquella palabra de Dios, aleluya, se encarnó. Gloria a Cristo. Cuando nosotros leemos la palabra, o sea, la Biblia, decimos, estoy leyendo la palabra de Dios. O sea que prácticamente Jesús y su palabra caminan juntos. Tenemos que tomar en cuenta la palabra para poder estar bien con Dios. Dice en el verso 3 de este mismo capítulo de Juan, dice que todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea que todas las cosas que existen, incluyéndonos a nosotros, todas las cosas fueron hechas por la palabra. En el principio dice la escritura en Génesis, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y todas las cosas, si usted observa, todas las cosas habla de, dijo Dios. Dice el verso 24, y dijo Dios, produzca la hierba seres vivientes. El verso 26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Pero antes de eso hay más textos y todo dice, dijo Dios y dijo Dios y dijo Dios. O sea, todo lo que Dios dijo fue hecho. Gloria a Dios. Le invito a que lo lea y se dé cuenta. Entonces, quiere decir, dice que la palabra del Señor fue el que formó todo. Y Cristo Jesús, que es la palabra, gloria a Dios, que ella se hizo carne, dice que todas las cosas por Él fueron hechas y nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por eso la palabra de Dios, hermanos, y Jesús van de la mano, gloria a Dios. Nosotros no podemos decir, yo creo en Cristo, pero no quiero nada con la palabra, porque hay tristemente, yo conozco personas. En una ocasión me acuerdo que estábamos visitando y una persona me dijeron que, no estábamos visitando a ellos, pero ahí estaban ellos, esta persona, y él decía que era cristiano y que él había tenido un encuentro con el Señor y se sentía, ¿verdad?, bien, pero no quería nada con la palabra. Y era una persona muy maldicienta. Entonces, no podemos nosotros ignorar la palabra de Dios y decir yo creo en Jesús. O creemos en Jesús y su palabra o no creemos en Él. Amén. Gloria a Dios.
No podemos creer solamente. Ahora, para nosotros creer en Jesús, tenemos que creer en la palabra, porque la palabra, como dice San Juan 5:39, dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea que la escritura o la palabra o la Biblia es la que habla de Jesús. Así es de que si queremos conocer a Jesús, tenemos que venir a la palabra. Así que no podemos desconectar la palabra, gloria a Dios, y nomás decir que yo creo en Jesús o yo creo en Dios. Tenemos que creer en su palabra. Una cosa que me llamó la atención el día de ayer en las noticias fue que en México decía el comentario que las enfermeras y los doctores eran los que traían las buenas nuevas de los familiares que estaban en el hospital enfermos. Y los familiares escribían alguna carta. Había uno especial que un señor grande, él escribió una carta a su hijo, y cuando el hijo leyó la carta, sabía que era su papá el que lo estaba escribiendo, y ya había pasado, ¿verdad?, de lo más peligroso. Así de que el hijo estaba bien contento y tenía su carta, pues como que la apreciaba mucho, ¿verdad?, ese recado, porque era de su papá y era de su puño y letra. Así de que él se sentía bien contento al ver la carta. No estaba viendo a su papá, estaba viendo la carta, pero estaba contento por lo que decía su papá. Ahora, de igual manera, nosotros cuando vemos la palabra de Dios, esa es la carta que Dios nos dejó para nosotros. Amén, gloria a Dios. Y si una persona se dice cristiano y no quiere obedecer la palabra, aleluya, entonces pues ahí estamos mal. Amén. Y no estamos mal delante de los hombres, estamos mal delante de Dios. Amén. Gloria a Dios. Dice en San Juan 15:7. San Juan 15:7 nos dice: si permaneciereis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Allí dice Jesús: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. O sea, ¿qué quiere decir? Que si nosotros estamos creyendo en el Señor, gloria a Dios, y creemos su palabra, Él nos está asegurando y nos está diciendo: pidan lo que quieran, ¿verdad? Porque están dentro de la voluntad de Dios. Si ustedes están creyendo en mí y están creyendo en mi palabra, ustedes pueden pedir lo que quieran. Y esa es la razón de que mucha gente pide y no recibe, porque, aleluya, se dice que creen en el Señor, pero no creen en la palabra. Gloria a Dios. Realmente, gloria a Cristo, es importante creer en la palabra de Dios. O sea que tomar la palabra de Dios como lo que es, ¿verdad?, la voz de Dios a través de la letra, gloria a Cristo, que nos está hablando. Y nosotros, ahora otra de las cosas también importantes, que cuando nosotros decimos o hablamos de Jesús como nuestro Señor, hay mucha gente que dice mi Señor Jesús o mi Señor Jesucristo. Cuando nosotros hacemos eso, quiere decir que Él es el que manda.
Y cuando Él manda, nos manda a través de su palabra, gloria a Dios. No vamos a recibir órdenes de Dios directamente del cielo. Quizás a veces hay personas que han recibido algún mensaje del cielo, pero lo más natural de la vida es cuando Dios nos habla a través de su palabra. Cuando nosotros estudiamos la palabra, escudriñamos la palabra, Dios nos habla a través de su palabra, gloria a Dios, porque ya nos dejó escrito lo que nosotros o lo que Él quería que nosotros supiésemos y lo que Él quiere que nosotros hagamos. Aleluya. Cuando nos dice aquí en San Juan 15:7, dice de que si permaneciéramos en Él, dice, si permanecieres en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo. A mí me gusta mucho este texto porque hace cuenta que nos está dando un cheque en blanco. Ponle lo que quieras. Agrégale los ceros que tú quieras. Aleluya. Solamente lo que tienes que hacer es creer en mí y en mi palabra. Amén. Eso es lo que nosotros tenemos que creer. Sujetarnos a su palabra, gloria a Dios, y tener a Cristo en nuestra vida. Aleluya. En San Juan capítulo 14, en el verso 15, San Juan 14, verso 15, dice el Señor: si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea que si realmente amamos a Jesús, tenemos que guardar lo que Él dice. Sus mandamientos es su palabra. Gloria a Dios. O sea que no nos podemos zafar. Si me amáis, guardar mis mandamientos. Gloria a Dios. Y luego dice en el 23 y 24. Bueno, vamos a leer desde el 21. Dice bien el 21. 14, 21. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. O sea, si lo ponemos al otro lado, si usted tiene los mandamientos y no los guarda, es que no ama a Jesús. Amén. Está en el obedecer o el rechazar. Gloria a Dios. Y hay mucha gente, tristemente, que no quiere nada con la palabra. Quieren, ¿verdad?, las bendiciones de parte de Dios, pero no quieren las responsabilidades de la palabra. Aleluya. Dice en el verso 23, capítulo 14 de Juan, en el verso 23, dice, respondió Jesús y les dijo, el que me ama, mi palabra guarda, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que me ama, mi palabra guarda. Gloria a Dios. Más claro, ¿verdad? Como dicen, no canta un gallo. Queremos nosotros la bendición de parte de Dios, tenemos que guardar su palabra. Acuérdense que Jesús y la palabra van de la mano. Tenemos que abrazar la palabra tanto como a Jesús. Si nosotros creemos en Jesús, tenemos que creer en su palabra como mismo Dios. Aleluya. Sigue diciendo el 24,
el que no me ama no guarda mis palabras. Y las palabras que me habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Aleluya. Así de que tenemos una responsabilidad, ¿verdad?, delante de Dios, el obedecer la palabra de Dios, la escritura. Ahora, cuando Dios nos dice que hagamos algo, es para nuestro bien. El libro de Santiago 1:22 dice: haced hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. O sea, que cuando nosotros no obedecemos la palabra, no estamos engañando al pastor, ni al ministro, ni al sacerdote, estamos engañándonos solos, ¿verdad? La escritura dice una cosa, nosotros hacemos otra. Nos estamos engañando solos, no estamos engañando a otra persona. El día que vayamos delante de Dios, ahí es donde vamos a, ¿verdad?, a ver la diferencia. Y como cristianos, nosotros, si creemos en Dios, tenemos que guardar su palabra, gloria a Dios. Si no, es que no creemos en Dios. El libro de Lucas, capítulo 6, verso 46. Lucas 6:46 dice: ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? O sea, ahí está quejándose Jesús. Si nosotros decimos que Él es nuestro Señor, se supone que lo vamos a obedecer porque es nuestro Señor. Entonces, si no lo obedecemos, entonces no es nuestro Señor. Nuestro Señor es otro. Amén. Gloria a Dios. También nos dice Mateo 7:21: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Sigue diciendo, quiero leerles aquí una buena parte. Dice: muchos, porque todo está sobre el mismo tema. Dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hay muchas personas que yo conozco, personas que se dedican a orar por la gente, pero para que les paguen, pero no hacen la voluntad de Dios, o sea, no se sujetan a Dios. Aleluya. Y no lo digo porque lo oí, sino que porque a mí mismo unas personas vinieron a decirme, a reclamarme de que una de las miembros de la iglesia le estaban cobrando dinero porque le habían había orado por ellos y le debían $1,500 y no le quería pagar porque había hecho una oración por ellos. Así de que y a esas personas se dedicaba a eso, ¿verdad? Entonces, pero tristemente parece que ya se fue de este planeta. Así de que es triste, y era joven. Por eso hay mucha gente, hermanos, y tenemos que tener cuidado de tratar con Dios, porque con Dios no se juega.
Y aquí dice bien claro, dice, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Dice, entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y luego sigue diciendo, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. O sea, una persona que escucha la palabra, la pone por obra. El Señor Jesús dice, yo le comparo a una persona que es una persona sensata, una persona prudente, una persona que sabe lo que está haciendo. Gloria a Dios, que edificó la casa como debe edificarse, sobre la roca. Gloria a Dios. Pero dice también, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Gloria a Dios. Así de que una persona insensata es una persona imprudente, una persona que no piensa. Gloria a Dios. Y póngale usted todos los adjetivos que quiera. Entonces, es importante, ¿verdad?, cómo Dios ve las cosas. Cuando nosotros ponemos la palabra de Dios, la tomamos en cuenta, la agarramos para nosotros, la creemos y la ponemos en acción, Dios ve, gloria a Dios, su corazón. Pero cuando usted nada más quiere sacar provecho, gloria a Cristo, también se lo va a ver con el Señor. Amén. Gloria a Dios. La palabra de Dios, hermanos, es algo hermoso. La palabra de Dios es nuestra guía para nosotros poder vivir esta vida. Mucha gente, ¿verdad?, le gusta que oren por ella y quieren ser salvos, ¿verdad? Y cuando oramos son salvos. Pero si no leen la palabra de Dios, no saben cómo vivir, andan, ¿verdad?, dando topes por donde quiera. Necesitamos entrar en la palabra, gloria a Cristo, para que podamos nosotros caminar como Dios quiere que caminemos, para que estemos listos el día que Él nos llame. Amén. Sin la palabra de Dios nosotros estamos perdidos. No podemos, ¿verdad?, hacer nada sin la palabra. Ahora, la palabra de Dios nos ayuda para vivir aquí en esta vida, porque mientras nosotros estamos aquí, necesitamos la guía para poder conducirnos, para hacer las cosas correctas. Si seguimos el mundo, pues olvídese, vamos a terminar como el mundo. Pero si seguimos lo que Dios dice a través de su palabra, entonces vamos a la presencia de Dios, ¿verdad? La palabra del Señor también nos dice, una de las cosas importantes que tenemos que hacer, dice que la palabra de Dios abunde. Ese es Colosenses 3:16. Colosenses 3:16 dice, la palabra de Dios, de Cristo, more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Gloria a Dios. O sea, que quiere decir que la Escritura nos ordena, nos dice, nos aconseja que nos llenemos de la palabra del Señor. Y Jesús nos dijo en una ocasión, Él dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Gloria a Dios. Si nosotros tenemos
en nuestro ser, en nuestra vida, nada más lo que oímos en la televisión o en la calle es lo que va a salir cuando nosotros abrimos la boca. Pero si nosotros estamos llenos de Dios, de la palabra, lo que va a salir es lo que dice su palabra. Amén. Gloria a Dios. Ahora la palabra de Dios, hermanos, es viva. Dice Hebreos 4:12 que la palabra del Señor es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. O sea, que la palabra de Dios no es una palabra, no es un libro común y corriente como todos los libros que hay en el mundo. La palabra de Dios, la Biblia, es el libro de los libros y es viva. Cuando usted la cree y la pone por obra, va a haber efectos positivos. Gloria a Dios. Aleluya, porque la palabra de Dios es viva. Aleluya. Así de que es importante, ¿verdad?, creer en su palabra. Gloria a Cristo. Otra de las cosas importantes por qué nosotros debemos de tomar en cuenta mucho lo que es la palabra de Dios es que nos dice el libro de Juan, Juan capítulo 5, verso 22. Dice, San Juan 5:22 dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo. Y luego en el capítulo 12 de San Juan 12, versos del 47 y 48. Dice, el verso 47 dice, al que oye mis palabras y no las guarda, tiene quien lo juzgue. No, perdón, yo no lo juzgo. Es que me brinqué. Al que oye mis palabras y no las guarda, fíjese bien, esto es bien importante. Yo no le juzgo, dice Jesús, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Ahora, vemos en el capítulo 5, verso 22, dice, el Padre a nadie juzga, todo el juicio se lo dio a su Hijo. ¿Verdad? Y luego vamos con el Hijo y dice, yo no vine a juzgar, yo vine a salvar. Como diciendo Jesús, no me eches a mí esa responsabilidad. Aleluya. Yo no vine a juzgar, yo vine a salvar. Amén. Gloria a Cristo. Dice, pero el verso 48 dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. Dice, la palabra que he hablado, ella os juzgará en el día postrero. O sea que allí, hermanos, vemos que la importancia de nosotros sujetarnos a la palabra, porque la palabra realmente es la que nos va a juzgar. Cuando nosotros leemos la Escritura y no la tomamos en cuenta, ella misma
nos va a juzgar. Amén. Así de que muchas veces mucha gente dice, Dios es amor y que Dios no nos va a mandar al infierno. O Dios no nos va a mandar un castigo. Pero Dios nunca nos va a mandar un castigo. El castigo lo recibimos por ser desobedientes. Cuando no obedecemos la palabra de Dios, viene el castigo porque ya está escrito. Amén. Nadie lo va a mandar al infierno. Nosotros solos vamos allá. Al momento de no querer sujetarnos a la palabra de Dios, nosotros solitos vamos caminando rumbo al infierno. Cristo Jesús vino para que, dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. O sea, en pocas palabras, él vino para que aquellos que van rumbo al infierno cambien de ruta y él los pueda salvar. Amén. Pero si no queremos nada con el Señor, entonces estamos perdidos. Amén. Cristo Jesús no vino, como dice, no vine a juzgar, vine a salvar. Amén. Gloria a Dios. Ahora, cuando nosotros leemos, cuando nosotros ponemos en práctica la palabra, hay muchas bendiciones para nosotros. Gloria a Dios. Y hay un número grande de promesas, ¿verdad?, de bendiciones que a través de la Escritura vemos esas promesas y nosotros como creyentes las hemos experimentado. Gloria a Dios, cuando nosotros, ¿verdad?, las hemos puesto por obra, hemos vivido esas promesas en nuestras vidas. Por ejemplo, vamos a citar unas cuantas. Josué 1, 8 y 9. Dice Josué 1, 8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero fíjese bien, para que guardes y hagas, o sea, no porque lo sepas. ¿Ok? Meditar en su palabra para ponerlo por obra. Gloria a Dios. Y cuando hagas eso, dice, todo lo que hagas te va a ir bien. Y luego sigue el verso 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, Jehová tu Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. Así de que cuando nosotros ponemos en práctica la palabra de Dios, Dios nos dice que nuestro camino va a ser bendecido. Todo lo que usted haga, todo donde usted trabaje, quizás tenga una empresa, el Señor va a levantar esa empresa, gloria a Dios, va a crecer, va a fructificar, porque usted está poniendo toda su confianza en Dios. Amén. El Salmo 19, Salmo 19, me gusta mucho este pasaje porque tiene unas promesas muy bonitas. Salmo 19, vamos a leer unos cuantos versos del 7 en adelante. Dice Salmo 19, 7: la ley de Jehová, o sea, hablando de la palabra, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. O sea, la palabra de Dios te hace sabio. No le hace que no sepa, no tenga letra. La escritura, la palabra de Dios nos hace sabios. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón.
El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que la miel, y que la que destila del panal. Gloria a Dios. Verso 11 dice: tu siervo es además amonestado con ellos. Con ellos. En guardarlos hay grande galardón. O sea, hay un premio para aquellos que guardan la palabra de Dios. Ahora, cuando nosotros realmente estamos enamorados de Dios, la palabra de Dios dice aquí que es más dulce que la miel. Gloria a Dios. O sea, es agradable leer la palabra. No queremos dejar de leerla. Gloria a Dios, cuando realmente nosotros le servimos a Dios. Aleluya. Así de que déjenme les leo otros pasajes. Gloria a Dios. La palabra de Dios purifica nuestras vidas también. Dice el Salmo 119:9: ¿con qué limpiará el joven su camino? Dice: con guardar tu palabra. O sea, los jóvenes, para poder ellos estar limpios delante de Dios, la única solución es la palabra de Dios. Aleluya. Juan 5:3 dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra. 15:3, parece que dije 5. Juan 15:3: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Juan 17:17: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Aleluya. O sea, la misma palabra nos santifica. Primera de Pedro 1:22 dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, o sea, por la obediencia a la palabra, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Gloria a Dios. Habiendo purificado vuestras almas. Cuando venimos al Señor, venimos con todo, ¿verdad? Como andábamos sucios, malas costumbres, malos hábitos. Gloria a Dios. Pero todo eso, a través de la palabra es que, ¿verdad? Somos limpiados. Gloria a Dios. Como dice Romanos capítulo 12, verso que es 2. Dice Romanos 12:2: no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tenemos que ser renovados, y esto es a través de la palabra. Gloria a Dios. No hay otra forma que nosotros podamos ser renovados. Gloria a Dios. Nuestro pensamiento, todo lo que nosotros teníamos en nuestro corazón. Yo me he dado cuenta que una persona, para poder
echar fuera todo lo que tiene que echar cosas nuevas. Amén. Usted le echa cosas nuevas y las cosas viejas van saliendo solas. Así de que hay que echarle la palabra, hay que llenarnos, como dice Colosenses, que la palabra de Dios more en abundancia en nuestras vidas, para que cuando abramos la boca, gloria a Dios, allí es donde vamos a ver si realmente la palabra de Dios está en nosotros. Amén, porque de la abundancia del corazón habla nuestra boca. ¿Qué es lo que usted tiene en su corazón? Eso es lo que va a hablar. Amén. Así de que acuérdese que Cristo Jesús, y si usted ama a Cristo Jesús, usted tiene que amar y respetar la palabra. Gloria a Dios. Porque no podemos dividir a Cristo. Gloria a Dios. Decir yo creo en Cristo, pero yo no creo en su palabra. Gloria a Dios. Entonces usted no creería en lo que Dios dice. Y si no creemos, dice la escritura que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. O sea, ¿cómo quiere usted tener fe si no lee la palabra? Aleluya. Si dice usted que tiene fe, pero no lee la palabra, esa fe es una fe que no tiene fundamento. Nuestro fundamento tiene que ser la palabra, gloria a Dios. Creer lo que Dios dice a través de su palabra. Así es de que, hermanos, en esta mañana Dios los bendiga y Dios los guarde. Si usted le gustaría entregar su vida al Señor, quisiera hacer una oración con ustedes. Gloria a Dios, para que haga ese compromiso con el Señor. Acuérdense que cuando usted le entrega su vida al Señor Jesús, usted no está haciendo compromiso con una iglesia, con una organización, sino con Dios. Amén. Ahora, nosotros no predicamos ninguna religión. Nosotros no estamos bajo de ninguna religión. Nosotros estamos bajo, gloria a Dios, el dominio del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Él es el que reina. Él es el que está dirigiéndonos. Gloria a Dios. Así es de que cuando usted le entrega su vida a Cristo, usted está haciendo un compromiso con Dios, no con los hombres. Amén. Y vamos a orar y entregue su vida al Señor en esta mañana y yo lo voy a dirigir. ¿Ok? Ore conmigo estas palabras y dígale: Señor Jesús, en esta mañana yo he oído tu palabra. Yo sé que te he fallado, he hecho lo malo delante de ti, pero aquí estoy, Señor. Toma mi vida tal como está. Aleluya. Perdona todos mis pecados, todas mis maldades que yo he hecho. Aleluya. Señor Santo, yo te acepto como mi Señor y Salvador de mi vida. En el nombre de Jesús de Nazaret. Me pongo en tus manos, Señor. Ayúdame para que de aquí en adelante pueda caminar a hacer tu voluntad. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. Gloria a Dios. Si usted hizo esta oración, yo lo declaro un hijo de Dios. Así de que Dios lo bendiga. Comience a orar y a leer la palabra del Señor. Gloria a Cristo y que Dios lo bendiga. Amén. Hasta la próximo domingo. Dios los bendiga a todos.
me habló del Señor Jesucristo. Yo fui un hombre que anduvo perdido en el mundo sin Dios y sin Cristo. Pero Dios en su amor infinito me salvó y perdonó mis pecados. Yo te digo a ti que andas perdido y el pecado consume tu vida. Ven a Cristo y acéptalo ahora, y por su sangre serás redimido. Él nos limpia de todo pecado. En mi vida yo lo he